porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes. Me voy a detener en esa palabrita. Habrá pestes. Pestes. Por medio de estas palabras, por medio de este texto que les estoy compartiendo, la intención mía como pastor, hermanos, es llevarlos a una concientización acerca de la realidad en la que estamos viviendo. Es una realidad, hermanos, aunque queramos ignorar o queremos pasar por alto, es una realidad. Les dije anteriormente que no le había dado mucha importancia a esto, porque yo tengo bien definida mi fe y mi confianza. Mas sin embargo, hermanos, somos parte de la tierra, temporalmente hablando, y yo creo que tenemos que tomar en cuenta y estar conscientes de esta situación en que estamos viviendo y que se ha convertido en algo mundial, en algo global. Amén. Entonces, la plaga de este virus que se está presentando, y lo digo específicamente, la plaga de este virus que se está presentando es parte del cumplimiento profético de las palabras del Señor Jesucristo. Amén. El mundo se alarma, el mundo se espanta, pero nosotros los cristianos debemos estar conscientes, hermanos, que esto es parte de las señales proféticas de los tiempos que nos tocó vivir. La palabra pestes que se menciona en este capítulo de Mateo 24:7, la palabra pestes viene de la palabra griega loimos. Loimos. De ahí se traduce de ese término griego la palabra pestes, loimos. Y escuche por favor el significado. Significa plaga. Pestes es sinónimo de una plaga. Y literalmente la palabra pestes en su significado original, hermanos, implica literalmente una enfermedad. O sea que cuando el Señor Jesucristo estaba diciendo, hermanos, de lo que sucedería en los últimos tiempos, hablando de las guerras, que eso ya es muy común hoy en día, hablar de guerras entre naciones, también está hablando de las pestes, de las plagas, de las enfermedades que se presentarían en la tierra, al igual que las hambres, al igual que los terremotos. Todo lo que el Señor Jesucristo estaba anunciando proféticamente que se cumpliría en los tiempos finales previos a su venida, todo se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Ahora, ha sido muy común ver guerras entre naciones, ha sido muy común el hambre entre los pueblos, ha sido muy común ver terremotos, pero hermanos, estamos entrando en este tiempo donde ahora, de una manera más continua, más frecuente, al igual que los terremotos, al igual que la hambruna, al igual que las guerras, se van a empezar a manifestar muchas pestes, plagas, enfermedades sobre toda la tierra. ¿Y qué es lo más trágico de esto? Bueno, escuche por favor, que estas cosas, estas pestes, estas epidemias, estas pandemias, son cosas que inevitablemente tienen que suceder. Y que la iglesia, escuche por favor, la iglesia no podrá evitar el advenimiento, el cumplimiento de estas señales proféticas. La iglesia no podrá parar, no podrá evitar que se manifiesten en la tierra todos estos eventos, todas estas señales proféticas. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque en estos días anteriores, por ahí hay un video de este tremendo Guillermo Maldonado,
donde empieza a decretar, empieza a maldecir, hermanos, que ese virus desaparezca, que ese virus sea destruido, donde comenzó allá en China, hermanos, pero no hay manera de que la iglesia evite ni cancele, porque estas señales fueron decretadas proféticamente y se van a cumplir. La iglesia no puede evitar que se levante nación contra nación. No puede evitarlo. La iglesia aquí temporalmente en la tierra, aunque tiene el poder de la oración, aunque tiene autoridad espiritual, la iglesia no puede evitar el cumplimiento de estas señales proféticas. No podrá evitar que se sigan presentando guerras. Esta es la realidad de la palabra, esta es la realidad del evangelio, esta es la realidad que la iglesia debe de tomar, debe de tener. No podemos evitar que se levanten nación contra nación. No podremos evitar que se manifiesten pestes, enfermedades, pandemias en la tierra. No podemos evitarlo como iglesia. Tampoco podemos evitar, la iglesia no puede evitar que se presenten hambres. Tampoco la iglesia puede evitar ni podrá evitar que se presenten terremotos. Y es una pregunta a la conciencia, seamos sinceros, ¿será que la iglesia, por mucho poder que tenga en la oración, por mucho poder espiritual que tenga, podrá evitar esto? ¿Podrá evitar las guerras? ¿Podrá evitar las pestes? ¿Podrá evitar las hambres? ¿Podrá evitar los terremotos en diferentes lugares? No, hermanos. No podemos evitarlo. Porque esto se tiene que cumplir. Porque fue una señal profética decretada por Dios y pronunciada en los labios del Señor Jesucristo, que todo esto tiene que pasar. Porque es un trato con la humanidad. Porque por medio de estos eventos proféticos, porque por medio de estas señales proféticas, Dios está tratando con la humanidad para traerla a un arrepentimiento, llamando a la humanidad a un arrepentimiento del pecado, de la maldad que impera en el mundo. Y por otro lado, al manifestarse estas cosas, al presentarse todo esto, guerras, pestes, enfermedades, hambres y terremotos, hermanos, estamos entrando en este tiempo donde la fe de los verdaderos cristianos va a ser puesta a prueba. Amén. Es aquí en este tiempo donde nuestra fe va a ser probada en fuego de prueba al pasar todas estas cosas. Ok. Entonces, esto es un llamado de Dios para la humanidad. Y la iglesia no podrá evitarlo. No hay nada que podamos hacer para detener las guerras, para detener las pestes. No hay decreto que los profetas de ahora puedan hacer para detener la presencia de pandemias, enfermedades en todo el mundo. No hay, mi hermano. No podemos cancelar, no podemos evitar. Ahora, lo que sí debemos de entender y estar conscientes que todo esto, la manifestación de guerras, reino contra reino, nación contra nación, la manifestación de pestes en grandes magnitudes en escala mundial, llámese pandemia, el hambre y la manifestación de fuertes terremotos es un indicador para nosotros como iglesia, como creyentes, debe de ser un indicador. Versículo 8, de que ha comenzado, y esto es serio, es muy serio. Todo lo anterior
guerras, pestes, hambres y terremotos por diferentes lugares, es un indicador para la iglesia, para que la iglesia entienda de que ha comenzado para toda la humanidad el tiempo señalado, decretado, establecido y profetizado como el tiempo de principios de dolores. ¿En qué tiempo estamos entrando ya? ¿En qué tiempo estamos viviendo ya? En ese tiempo llamado principio de dolores. Muchos dolores para la humanidad. Mucho sufrimiento para la tierra. Si es cierto todo lo que afirman en las noticias que pasó en China, imagínense todo el dolor que hay en esas familias donde hubo contagio. Si es cierto todos los videos, hermanos, que pasan en las redes sociales de lo que está pasando en Italia, imagínense todo el dolor de esas familias, de esos países. Es aquí donde tenemos como iglesia, tenemos que ser sabios, tenemos que ser entendidos y ahora más que nunca afirmarnos en la fe, porque esto no es juego, esto es una realidad. La palabra se está cumpliendo, las señales dichas por el Señor Jesucristo se están cumpliendo y no hay nada que pueda evitar su cumplimiento, ni la iglesia. Por muy ungido que estén los cristianos, por muy ungido que estén los predicadores, por muy ungido que estén los siervos de Dios, por mucha unción que tenga la iglesia, no podrá detener, ni cancelar, ni evitar el cumplimiento de estas señales proféticas decretadas por el mismo Señor Jesucristo. No podemos cancelarlo. Ahora, ¿cuál es la actitud que debemos de tomar como iglesia? Si no podemos cancelar ni las guerras, ni las pestes, ni el hambre, ni los terremotos. ¿Cuál es la actitud que nos corresponde a nosotros como iglesia? Voy a mencionar 3 rápidamente. 1, indispensable para este tiempo. Y el que tiene oído, oiga lo que estoy enseñando. Amén. Indispensable y decisivo para enfrentar esta situación, para sobrevivir, para enfrentar este tiempo llamado principio de dolores. Le hablo a todos los cristianos, le hablo a todos los creyentes, los que están presentes y los que me van a oír por las redes sociales. Algo decisivo que la iglesia, los creyentes, los cristianos deben de tomar para poder enfrentar este tiempo que estamos viviendo llamado principio de dolores. Número 1, vivir más comprometidos con Dios. Olvídese del desaliento, olvídese del desánimo, olvídese de que me hicieron daño, olvídese de todos los sentimientos que le hayan dañado, todas las ofensas que le hayan hecho en las congregaciones. Si usted se apartó, si usted anda desalentado, desanimado, olvídese de todo eso. Quítese toda excusa, todo pretexto para no buscar a Dios. Haga a un lado todas esas cosas, hermanos. Ahora más que nunca usted debe de afirmarse en la fe. Esto es decisivo. Amén. Esto es lo único que nos puede salvar. No tanto las vacunas, no tanto las restricciones. No, nuestro compromiso con Dios. Mire lo que dice, por favor, Éxodo 15:26. Y la manera más sabia de enfrentar este tiempo que nos ha tocado vivir. Y lo más recomendable que podemos hacer. Espíritu Santo, da entendimiento a tu pueblo. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Yahvé tu Dios. Es un tiempo de prestar atención. Este es el tiempo de hacer caso a la palabra de Dios. Ahora más que nunca debemos de poner atención a lo que Dios ha dicho. Porque lo que Dios dijo en Jesucristo, de que iba a haber guerra,
iba a haber hambre, iba a haber pestes, terremotos en todos lugares. Se está cumpliendo. Eso, hermanos, debe de dar pie para que nosotros pongamos atención a todo lo que Dios dijo en la palabra. Si oyeres atentamente la voz de Yahvé tu Dios e hicieres lo recto. Esto es decisivo, hermanos. E hicieres lo recto. El que escuchemos con atención la voz de Dios, el que hagamos lo recto delante de Dios, espiritualmente, hermanos, es como un antídoto para nosotros. Será como una vacuna frente a todas las enfermedades que se presenten en la tierra. Será como una manera de protegernos, de blindarnos. Si hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos. Mire la promesa: ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Yahvé tu sanador. Esto es lo que tenemos que tomar y tomarlo en serio. Así que afírmese, por favor. Deje de andar jugando al cristianismo. Deje de andar vacilando con su fe. Ahora más que nunca, afírmese en la fe del Señor Jesucristo. Comprométase con Dios. Deje esa vida mundana, apagada, mediocre, hermanos, desalentada. Esa actitud vacilante de que voy o no voy. Afírmese, por favor. Esto no es un juego. Cosas más fuertes van a venir para la tierra, hermanos. Y va a llegar el tiempo, hermanos, que el justo por su fe, ya estamos entrando en ese tiempo. El justo por la fe vivirá. Ok, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a comprometernos más con Dios. Vamos a comprometernos con su palabra. Vamos a comprometernos en obedecerle. Vamos a comprometernos en vivir en rectitud, para que ninguna de las enfermedades que vengan sobre el mundo toquen nuestra vida, nuestras familias. Número 2, ¿qué más tenemos que hacer? Orar. Lo segundo que tenemos que hacer, orar. E insisto, no para cancelar ni para evitar que se presenten esas cosas, las guerras, las pestes, el hambre, no, eso tiene que pasar, hermanos. Y es aquí donde tenemos que orar con entendimiento. Y lo voy a decir humanamente, no orar a lo bruto, como muchos mentirosos que salen ahí decretando que se cancele todo virus. No, hermanos, esa es una necedad eso. Hay que orar con entendimiento. ¿Y de qué manera tenemos que orar? Escuche, por favor. Tenemos que orar a Dios pidiendo el cumplimiento de sus promesas para nosotros. Esa es la manera más sabia. Orar al Señor que cumpla su palabra, sus promesas para nosotros. Vamos a mirar dos promesas. Salmo 91, 9 y 10. Salmo 91, 9 al 10. Porque has puesto a Yahvé, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. ¿Cuál es la habitación de Dios? ¿Cuál es la habitación del Altísimo? ¿Cuál será la habitación del Altísimo? La iglesia. O sea que esta promesa es para la iglesia. ¿Hay de aquellos que no pertenecen a ninguna iglesia? ¿Hay de aquellos que no son miembros de ninguna iglesia? Porque estarán desprotegidos. ¿Hay de aquellos que se ausentaron de las iglesias o se apartaron del cuerpo de Cristo, que es la iglesia? Estoy hablando en términos espirituales. Versículo 10. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará. ¿Y a qué morada se está refiriendo? Se está refiriendo a nuestro cuerpo. Porque cada vez que en la Biblia aparece la palabra morada, no se está refiriendo a una casa de bloc, de madera, de lámina, de cartón. Se está refiriendo al cuerpo.
Entonces aquí hay una promesa. Y en este tiempo de tanta confusión, de tanto pánico, de tanto temor por esa pandemia, por ese virus, ¿qué tenemos que orar? Señor, tú prometiste, tu palabra me prometió, es promesa tuya, Señor, que cuidarías mi vida, que ninguna plaga tocaría mi cuerpo, que ninguna plaga tocaría el cuerpo de mi familia, de mis hijos, de mis hijas. Señor, tómanos al abrigo, ponnos, Señor, bajo la sombra del Omnipotente. Señor, ayúdanos a mantenernos en la cobertura espiritual de tu cuerpo, que es la iglesia. Ahora más que nunca tenemos que congregarnos. Amén. Quizá de manera limitada. Ahora entiende el por qué yo no quisiera cancelar por completo los cultos. Aunque sea oración, pero vamos a venir a hacer. Es tiempo de permanecer unidos, de buscar el calor, hermanos, de la iglesia, la presencia del Señor. Yo sé que el hombre natural no entiende esto. Quizá muchos van a criticar, no están locos esos cristianos. Mira, dijeron que no se reúnan y se siguen reuniendo. El hombre natural no entiende las cosas del Espíritu. Amén. Pero nosotros sí entendemos. Entonces esa es una promesa. Tenemos que orar, Señor, cumple tu promesa en nuestras vidas. Otra promesa, el Salmo 121:7, perdón. Salmo 121:7. ¿Qué dice? Yahvé te guardará de todo mal. Es promesa de Dios. Él te guardará de todo mal. Tenemos que orar con la palabra. Esta es la clase de oración que tiene que ser la iglesia ahora. No andar decretando que desaparezca ese virus. No, hermanos, ese virus y muchos más van a venir. Estamos entrando en ese tiempo. Muchas cosas más fuertes van a venir sobre la tierra. Y tendrán que venir porque la palabra se va a cumplir. Yo pensaba y decía, por un virus microscópico la gente se muere de miedo. Imagínense cuando salgan, hermanos, de las profundidades de la tierra, del mar, esos monstruos que van a hacer una mutación genética, hermanos, durante 5 meses, esos monstruos con apariencia de demonios, hermanos, ahí castigando a la humanidad por 5 meses. Qué terrible va a ser ese tiempo, hermanos. Y eso todo se va encaminando para allá. Esta es otra promesa. Tenemos que orar en base a esta promesa. Yahvé, guárdanos, Señor. Guarda a mi familia. Guarda a mis hijos. Guarda a nuestros niños. Guarda a nuestros ancianos. Tú lo prometiste, Señor. O sea que la única esperanza es nuestra fe, hermanos. Si sacan vacuna, qué bueno. Y si no la sacan, nuestra vida no depende de la vacuna. Nuestra vida depende de la palabra. De hecho, a mí en lo personal ni me gustaría que me pusieran esa vacuna, porque sería que nos metan a toda la humanidad ya una parte de ese virus. ¿Qué son las vacunas? Una mínima parte de la naturaleza, de la genética del virus, se la van a inyectar a toda la humanidad para que haga anticuerpo. ¿Y qué tal si no hace anticuerpo? Ya están amolando a toda la humanidad, ya le están contagiando de alguna mínima parte de ese virus. Aquí no hay otra más que agarrarnos en fe, en la palabra, orar con la palabra, pidiéndole a Dios el cumplimiento de sus promesas para nosotros. Número 3, tercera recomendación: ser sabios y entendidos en obedecer las recomendaciones ante el peligro. O sea, si el gobierno te dice quédate en tu casita, pues quédate. ¿Qué tienes que andar allá metido por las plazas, exponiéndote? Si las autoridades decretan que tienen que quedarse en sus casas, si llega a haber esa necesidad de que aún en los trabajos se cancelen temporalmente, hay que obedecer. Hay sabiduría en apartarse del peligro.
Por eso yo no tengo ningún reparo, hermanos, si el gobierno nos llega a decir definitivamente, temporalmente se suspenden los cultos. Hay sabiduría en hacer caso. Hay sabiduría. Ahora les voy a dar un ejemplo con bases bíblicas. ¿Qué pasó cuando las plagas estaban cayendo sobre Egipto? ¿Qué actitud tomaría el pueblo de Israel? ¿Usted cree que el pueblo de Israel andaba por ahí de vago mientras estaba cayendo el granizo? Mientras estaba la plaga de las moscas, de la rana, de los piojos. ¿Usted cree que el pueblo de Israel andaba muy tranquilo fuera de sus casas? ¿O qué actitud tomaría el pueblo de Israel frente a las plagas que estaban matando, azotando a Egipto? Egipto representa al mundo. Las plagas representan los juicios de Dios sobre la humanidad rebelde. El pueblo de Israel, hermanos, es figura de la iglesia, es figura de nosotros los creyentes. ¿Y cuál fue la actitud que tomó el pueblo de Israel ante las plagas que estaban azotando su tiempo? El mundo, ¿qué harían ellos? Yo creo que el pensar en esto nos ayudará a entender del por qué tenemos que ser sabios y entendidos en obedecer a las recomendaciones. Voy a darles un texto y con este texto termino y nos vamos a despedir. Éxodo capítulo 9. Versículo 18. Mire lo que pasó. Dios está hablando. En este texto el que está hablando es Dios mismo. Y mire lo que dijo Dios. Ponga atención a lo que dijo Dios. Estoy hablando en el contexto cuando las plagas empezaron a caer sobre Egipto. He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado. Dios se los advirtió. Así como nos advirtió hace 2000 años que iban a venir pestes, que iban a venir terremotos. Dios siempre advierte a la humanidad para que la humanidad se prepare, para que su pueblo tome precauciones. He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy fuerte, muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Ahí estaba la advertencia. ¿Qué era lo más sabio que tenían que hacer ante esa advertencia de granizo? ¿Andar en el campo trabajando? ¿Andar en el monte? ¿Andar de viajes por allá? ¿Turisteando de vacaciones? No. Hermano, lo más sabio era quedarse en casa. Oye, Dios estaba diciendo mañana a estas horas va a caer un granizo fuerte como nunca ha caído sobre la tierra desde que se fundó hasta el día de hoy. Oiga, lo más sabio es quedarse en casa. Lo más inteligente. Versículo 19. Envía pues a recoger tu ganado. Dios dando instrucciones, hermanos. Aquí Dios mismo dando las recomendaciones. No era el gobierno. El gobierno estaba de rebelde, representado en Egipto. Él estaba renuente, terco, desobediente. Aquí Dios tuvo que dar las recomendaciones. Envía pues a recoger tu ganado, todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. ¿Qué tenían que hacer ante el peligro? Tenían que quedarse en casita. Esa era la recomendación. Porque quedándose en casita iban a evitar la tragedia, iban a evitar el peligro. ¿Qué está diciendo el gobierno ahora? Quédense en sus casitas. Ya cerraron hasta los puentes fronterizos. Ya los centros comerciales están dando recomendaciones de horarios, dándole preferencia a los ancianos, a las mujeres embarazadas. Los centros comerciales que entran con tarjeta, dando recomendaciones que solamente el titular y un acompañante, ya no toda la familia como antes uno entraba a esos centros.
Son las recomendaciones. Quédense en casita. Para evitar ¿qué cosa? Que se propague más el contagio. Los más vulnerables, los ancianos, los bebés, los niños. Quédense en casita. Se los estoy mostrando con la sabiduría de la palabra, hermanos. Explicando bíblicamente el por qué vamos a limitar nuestros cultos, el tiempo, nuestras actividades y cancelar muchas actividades que ya teníamos programadas en la agenda. Amén. Versículo 20. De los siervos de Faraón, mire, pareciera que a veces los impíos son más entendidos que los creyentes. Qué tremendo. De los siervos de Faraón, es decir, egipcios que no eran creyentes, que no eran pueblo, tuvieron temor de Dios, creyeron a la palabra. El que tuvo temor de la palabra de Yahvé, o sea, de la advertencia, de la recomendación, hizo huir sus criados y su ganado a casa, los puso en cuarentena. Se pusieron en cuarentena. Versículo 21. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Yahvé, dejó sus criados y sus ganados en el campo. ¿Y qué creen que les pasó? El granizo arrasó con ellos completamente. Vamos a leer hasta el 25, 22. Y Yahvé dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres, sobre las bestias, sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Los que se quedaron en casa les fue bien, pero los que no se sujetaron a la autoridad, a lo que Dios había dicho, perecieron. 23. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Yahvé hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Yahvé hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. 24. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. 25, terminamos. Y aquel granizo, que aquella plaga era una plaga, hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Los que no hicieron caso, ahí quedaron muertos bajo esa plaga. ¿Por qué les comento esto, hermanos? Para que seamos entendidos, por favor. Amén. Y tomemos en serio las recomendaciones. ¿Ok? La sabiduría de Dios en Proverbios 22:3 dice lo siguiente: el avisado ve el mal. Proverbios 22:3, el avisado ve el mal. ¿Y qué hace? Se esconde, se guarda. Hay sabiduría en guardarse ante el peligro. Estamos en un tiempo de contagio, de peligro. ¿Qué es lo que haremos? Ser sabios y entendidos. Pónganse en pie, vamos a orar para despedirnos.